¿Qué pasaría si te dijera que hay un misterio sobre Jesucristo que lleva siglos escondido? Algo que ni siquiera aparece en los evangelios más conocidos. Este misterio no solo desafía lo que creemos saber sobre su vida, sino que también plantea preguntas profundas sobre su propósito en la historia de la humanidad. Jesús es una de las figuras más estudiadas e interpretadas de todos los tiempos. Desde los textos bíblicos hasta los hallazgos arqueológicos, parece que conocemos cada detalle de su vida. Pero, ¿y si te dijera que hay relatos antiguos que sugieren algo completamente diferente? Textos perdidos, teorías ocultas y pistas que nos llevan a un lugar inesperado. ¿Sabías, por ejemplo, que existen documentos no incluidos en la Biblia que describen aspectos de Jesús que contradicen las versiones tradicionales? Estos textos, conocidos como evangelios apócrifos, fueron descartados durante los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué contenían esos textos que eran tan controvertidos? ¿Por qué se prohibió su difusión? Además, hay otras teorías sorprendentes, relatos que lo vinculan con sabios de culturas lejanas, como Egipto, la India o incluso tierras aún más distantes. Historias que podrían revolucionar la forma en que entendemos no solo a Jesús, sino también las conexiones entre religiones y civilizaciones antiguas. Hoy exploraremos un misterio que ha desconcertado a historiadores, teólogos e incluso científicos. Analizaremos documentos históricos que la mayoría de la gente nunca ha oído mencionar. Conectaremos puntos entre culturas antiguas y descubriremos cómo este enigma podría cambiar nuestra percepción de Jesús. Imagina un relato que conecta a Jesús con lugares y culturas que parecen imposibles de relacionar. ¿Qué tan lejos pudo haber viajado? ¿Qué influencias pudo haber recibido? Y lo más importante, ¿por qué estas historias fueron relegadas al olvido durante tanto tiempo? Pero esto no se trata solo de lo que la historia olvidó, sino de cómo este misterio podría impactar nuestra vida hoy. Es posible que estas verdades ocultas nos revelen algo nuevo sobre nuestra propia espiritualidad. Si te quedas conmigo hasta el final, no solo descubrirás cuál es este misterio, sino también cómo podría impactar nuestra forma de entender la espiritualidad, la historia y la humanidad misma. Te prometo que esta será una de las historias más fascinantes que hayas escuchado. Así que, prepara tu mente para cuestionar lo que creías saber y explorar una dimensión completamente nueva de la figura de Jesús. Lo que está por venir te hará ver su historia con otros ojos. ¿Estás listo? Vamos a descubrirlo. ¿Sabías que, más allá de los evangelios que conocemos, existen relatos antiguos que hablan de aspectos de Jesús que no están en la Biblia? Estos textos, llamados evangelios apócrifos, fueron escritos por comunidades cristianas en los primeros siglos, pero muchos fueron rechazados y eliminados de los textos oficiales. ¿Por qué? Porque describían a un Jesús muy diferente del que conocemos hoy. Uno de estos textos, el Evangelio de Tomás, no cuenta milagros ni historias tradicionales, sino frases enigmáticas atribuidas a Jesús, llamadas logia. En una de estas frases, Jesús dice: «El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido». ¿Podría este mensaje haber sido considerado demasiado peligroso por las instituciones de la época? El misterio que vamos a explorar hoy es este: ¿qué tan lejos pudo haber llegado Jesús? Algunos investigadores sugieren que durante los llamados años perdidos de Jesús, aquellos de los que no se habla en la Biblia, de los 12 a los 30 años, pudo haber viajado a lugares lejanos como Egipto, la India o incluso el Tíbet. Teoría del viaje a Egipto. Según textos históricos, Jesús y su familia huyeron a Egipto cuando era un niño para escapar de Herodes. Pero algunos relatos sugieren que pudo haber regresado años después, aprendiendo de las escuelas místicas egipcias. ¿Es posible que las enseñanzas de los sacerdotes egipcios influyeran en su mensaje? La conexión con la India. Otro relato fascinante aparece en manuscritos tibetanos encontrados en un monasterio de Ladakh, donde se menciona a un hombre llamado Isa, un sabio que enseñaba compasión y amor a los más desfavorecidos. Este hombre, según estos textos, vino de Palestina. ¿Es posible que Isa sea el mismo Jesús? Relatos del Tíbet. Estos manuscritos describen cómo Isa aprendió de los budistas y volvió a su tierra con ideas revolucionarias.
Aunque estas historias son polémicas, algunos estudiosos creen que podrían arrojar luz sobre cómo Jesús desarrolló un mensaje que combinaba la espiritualidad del este y del oeste. Si estas teorías son ciertas, ¿por qué nunca escuchamos sobre ellas? Durante los primeros siglos, la Iglesia tuvo que establecer una versión oficial de la vida de Jesús para consolidar su poder. Todo lo que no encajaba con esa narrativa fue etiquetado como herético y eliminado de los registros. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea, en el año 325 d.C., se definieron los evangelios que serían considerados oficiales y se descartaron aquellos que planteaban dudas o contradicciones. Textos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe quedaron fuera de la Biblia y fueron ocultados durante siglos. Pero ¿por qué este misterio sigue siendo relevante? Porque cambia nuestra forma de entender a Jesús. Nos muestra que podría haber sido una figura mucho más global y conectada con diferentes culturas de lo que imaginamos. Si realmente viajó y estudió en otros lugares, su mensaje de amor y compasión podría ser el resultado de una síntesis de sabidurías de todo el mundo. Este misterio también nos invita a reflexionar. ¿Qué otras cosas sobre Jesús podrían haberse perdido o distorsionado con el tiempo? ¿Qué significaría para nuestra espiritualidad aceptar que su mensaje pudo haber sido influenciado por tradiciones orientales o egipcias? Aunque no tenemos pruebas definitivas de que Jesús viajara a estos lugares, los textos antiguos, las leyendas y los hallazgos arqueológicos nos invitan a cuestionar lo que creíamos saber. Al final, lo que importa no es solo resolver este misterio, sino también abrir nuestra mente a nuevas posibilidades sobre quién fue realmente Jesús y qué nos enseñó. Para entender mejor este misterio, debemos retroceder 2000 años y situarnos en el mundo en el que vivió Jesús. Su tiempo estuvo marcado por tensiones políticas, influencias culturales y transformaciones religiosas. Desde la ocupación romana hasta las conexiones con otras civilizaciones, cada elemento del contexto histórico podría ofrecernos pistas clave sobre este enigma. Judea, el lugar donde nació y creció Jesús, no era un territorio aislado. La región estaba bajo el control del Imperio Romano, una potencia que unificaba diversas culturas a través de sus conquistas. Esto significa que Jesús habría tenido acceso a ideas y conocimientos provenientes de todo el Mediterráneo. Por ejemplo, las rutas comerciales traían no solo bienes, sino también filosofías y religiones de lugares tan lejanos como Egipto, Grecia e India. Es posible que Jesús, como joven curioso, haya sido influido por estas ideas durante sus años de formación. Egipto, un lugar donde se refugiaron Jesús y su familia según el Evangelio de Mateo, era mucho más que un simple lugar de exilio. Era un centro de conocimiento y espiritualidad. Las escuelas místicas egipcias enseñaban sobre la inmortalidad del alma, la conexión con lo divino y los misterios de la vida después de la muerte, conceptos que podrían haber resonado en las enseñanzas de Jesús. Además, en Alejandría, la ciudad egipcia más importante de la época, existía una gran comunidad judía. Allí, los textos hebreos habían sido traducidos al griego, y filósofos como Filón de Alejandría estaban comenzando a fusionar las tradiciones judías con las ideas filosóficas griegas. ¿Es posible que Jesús haya estado expuesto a estas influencias durante una hipotética estancia en Egipto? Aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. En varios textos antiguos, especialmente en manuscritos tibetanos encontrados en el monasterio de Hemis, se menciona a un hombre llamado Isa, que enseñaba sobre el amor y la compasión. Según estos documentos, Isa había viajado desde Palestina hasta la India y luego al Tíbet, donde estudió con maestros budistas y aprendió sus enseñanzas. Aunque esta teoría es controvertida, algunos creen que podría explicar ciertas similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las filosofías orientales, como el énfasis en la compasión, la no violencia y la conexión espiritual personal. Pero volvamos a Judea. En el contexto de la ocupación romana, Jesús vivió en un tiempo de opresión y desigualdad. El sistema político y económico romano era brutal para las clases bajas, y muchos esperaban la llegada de un Mesías que los liberara de esta opresión. Sin embargo, el mensaje de Jesús no fue político en el sentido convencional. En lugar de llamar a la rebelión armada, predicaba un mensaje de amor, perdón y transformación espiritual.
Este enfoque único lo distinguió de otros líderes de su tiempo y lo convirtió en una figura profundamente influyente. Si volvemos a los textos apócrifos, encontramos más pistas que sugieren conexiones sorprendentes. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe describe a Jesús como alguien que conocía secretos místicos y que enseñaba en parábolas para ocultar estos misterios a quienes no estaban preparados para comprenderlos. Además, en el Evangelio de la Infancia se narran historias de los años jóvenes de Jesús, en los que se menciona que mostró un conocimiento y habilidades que sorprendieron a quienes lo rodeaban. Aunque estos textos no forman parte del canon oficial, plantean preguntas intrigantes sobre los años formativos de Jesús y las posibles fuentes de su conocimiento. Es importante recordar que durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia buscó unificar su mensaje para consolidar su poder. Esto significó eliminar cualquier relato o documento que no se ajustara a la narrativa oficial. El Concilio de Nicea fue solo uno de los muchos momentos en los que la Iglesia tomó decisiones sobre qué textos eran considerados sagrados y cuáles debían ser olvidados. Esto nos deja preguntándonos, ¿qué tanto de la verdadera historia de Jesús se perdió en este proceso? Comprender el entorno en el que vivió Jesús no solo nos ayuda a contextualizar su mensaje, sino que también abre la puerta a nuevas interpretaciones sobre quién era realmente. Si aceptamos la posibilidad de que Jesús estuvo expuesto a diferentes culturas y filosofías, su mensaje no solo sería una expresión de la tradición judía, sino una síntesis de las mejores ideas de su tiempo. El contexto histórico de Jesús es un rompecabezas fascinante que nos invita a mirar más allá de las narrativas tradicionales. Aunque no podemos viajar al pasado para confirmar cada detalle, las piezas que tenemos nos muestran a un hombre que vivió en un mundo lleno de influencias culturales, políticas y espirituales. Al final, lo que Jesús representa puede ser aún más poderoso cuando entendemos que su mensaje trascendió fronteras, culturas y épocas. El misterio de Jesucristo no solo ha intrigado a los creyentes, sino también a historiadores, teólogos y científicos de todo el mundo. A lo largo de los siglos, las preguntas sobre su vida, sus enseñanzas y sus posibles viajes han generado debates apasionados. ¿Qué nos dicen los estudios modernos sobre estas teorías? ¿Es posible reconciliar estas ideas con lo que ya sabemos de los evangelios? En esta sección, veremos cómo los investigadores han analizado las conexiones históricas y culturales de Jesús y cómo estas nuevas perspectivas podrían transformar nuestra comprensión de su mensaje. Uno de los puntos clave en este debate son los evangelios apócrifos. Estos textos, aunque no forman parte del canon oficial, han sido fundamentales para arrojar luz sobre aspectos menos conocidos de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe presentan a Jesús como un maestro profundamente místico, con enseñanzas que a menudo desafían las interpretaciones tradicionales. Los estudiosos modernos los ven como una ventana a las diversas creencias de las primeras comunidades cristianas. Según ellos, estos textos no deben descartarse como herejías, sino como expresiones de una espiritualidad más rica y diversa de lo que solemos imaginar. Por otro lado, los arqueólogos han contribuido con descubrimientos fascinantes. En las últimas décadas, se han encontrado restos de antiguas rutas comerciales y asentamientos que podrían haber sido visitados por Jesús o sus seguidores. Estas evidencias físicas fortalecen la teoría de que Jesús vivió en un mundo más conectado de lo que pensamos. Además, documentos como los manuscritos del Mar Muerto han revelado que las ideas sobre el reino de Dios y la vida eterna no eran exclusivas de Jesús, sino que estaban presentes en otras corrientes religiosas de la época, como los esenios. ¿Podría ser que Jesús tomara inspiración de estas tradiciones para crear un mensaje único? Uno de los temas más polémicos entre los teólogos modernos es si Jesús pudo haber sido influido por tradiciones filosóficas y espirituales de otras culturas, como el budismo o el zoroastrismo. Por ejemplo, las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las del Buda han llevado a algunos investigadores a plantear la posibilidad de que hubiera un intercambio cultural entre el Oriente y el Mediterráneo. Tanto Jesús como el Buda predicaron sobre el amor incondicional, la importancia de la compasión y el desapego de los bienes materiales. Sin embargo, otros teólogos argumentan que estas semejanzas son coincidencias.
y que el mensaje de Jesús tiene sus raíces exclusivamente en la tradición judía. Para ellos, sugerir que Jesús pudo haber sido influido por otras culturas diluye la pureza de su mensaje divino. En la actualidad, muchas personas ven a Jesús como una figura universal, alguien cuyo mensaje trasciende las fronteras religiosas. Para estas personas, el hecho de que Jesús pudiera haber estado en contacto con otras culturas no disminuye su importancia, sino que la amplifica. Por ejemplo, algunos movimientos espirituales modernos combinan las enseñanzas de Jesús con prácticas orientales como la meditación y el yoga. Esto ha llevado a una especie de renacimiento espiritual, donde Jesús no es visto solo como una figura religiosa, sino como un guía espiritual para todos. Este enfoque tiene profundas implicaciones. Si aceptamos que Jesús pudo haber sido influido por diferentes tradiciones, esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad. Nos recuerda que las verdades espirituales no pertenecen a una sola cultura o religión, sino que son universales. Además, estas ideas nos permiten conectar con Jesús de una manera más personal. Ya no lo vemos solo como un personaje histórico, sino como alguien que entendió la naturaleza humana en un nivel profundo y que buscó unir en lugar de dividir. En última instancia, las perspectivas modernas y los debates teológicos sobre Jesús no solo enriquecen nuestra comprensión de su vida, sino que también nos desafían a mirar más allá de las narrativas tradicionales. Al hacerlo, descubrimos que Jesús no solo es una figura del pasado, sino un puente hacia una espiritualidad más global y conectada. A lo largo de este video, hemos explorado un misterio fascinante sobre Jesús, que plantea preguntas profundas sobre su vida, sus posibles viajes y las influencias culturales que pudieron moldear su mensaje. Desde los textos apócrifos hasta las teorías sobre Egipto, India o el Tíbet, cada pieza de evidencia desafía las narrativas tradicionales que conocemos y abre la puerta a un entendimiento más amplio y global de su figura. La idea de que Jesús tuvo contacto con otras culturas no solo cuestiona nuestras perspectivas históricas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la universalidad de su mensaje. Si realmente estuvo expuesto a filosofías orientales, espiritualidad egipcia o incluso enseñanzas budistas, esto no lo limita ni lo contradice, sino que enriquece su legado, mostrándonos a un Jesús conectado con el mundo y con las diversas tradiciones de su tiempo. Pero más allá de los hechos y teorías, este misterio nos habla de algo más profundo, nuestra propia búsqueda de significado. Jesús dijo en una de sus enseñanzas: «El reino de Dios está dentro de vosotros». ¿Qué nos dice eso hoy? Quizás nos recuerda que el verdadero viaje espiritual no depende de lugares físicos o historias externas, sino de nuestra capacidad de mirar hacia adentro y encontrar allí las respuestas que buscamos. Imagina por un momento que estas historias son ciertas, que Jesús realmente viajó, aprendió y sintetizó lo mejor de las tradiciones espirituales de su época. ¿Qué nos enseña eso sobre nuestra propia búsqueda de verdad? Quizás nos inspira a romper las barreras que dividen culturas, religiones e ideas para buscar lo que nos une como humanidad. El misterio de Jesús no es solo una cuestión histórica o teológica, es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la espiritualidad misma. ¿Es posible que todas las religiones, en su esencia, busquen las mismas verdades universales? Y si es así, ¿qué papel juega Jesús como figura que conecta esos caminos? En un mundo lleno de divisiones, el mensaje de Jesús adquiere un nuevo significado. No importa si creemos que viajó a India o Egipto, o si consideramos que su vida se desarrolló únicamente en Judea. Lo que importa es que su mensaje de amor, compasión y unidad sigue siendo relevante hoy. Vivimos en una época donde las diferencias culturales y religiosas a menudo se convierten en motivo de conflicto. Pero si hay algo que este misterio nos enseña, es que las verdades espirituales no son exclusivas de una sola tradición o cultura. Son universales. Jesús, tal como lo retratan estas teorías, no sería solo un líder religioso, sino un puente que conecta las tradiciones espirituales del mundo. Esto nos lleva a una lección poderosa. Nuestras diferencias no tienen por qué dividirnos. Al contrario, pueden enriquecer nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Entonces, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre Jesús y su mensaje?
Reflexiona sobre lo que hemos discutido. Piensa en las preguntas que este misterio plantea. ¿Es posible que las enseñanzas de Jesús sean una síntesis de lo mejor que las culturas antiguas tenían para ofrecer? ¿Qué significa esto para nuestra espiritualidad en el presente? Me encantaría que compartas tus pensamientos en los comentarios. Este es un espacio para debatir, cuestionar y sobre todo, aprender juntos. La figura de Jesús no pertenece únicamente a una religión o una época. Es un símbolo de algo más grande. Nuestra capacidad de buscar lo divino, lo trascendente, lo que nos conecta con los demás. Si miramos más allá de las historias que conocemos, descubrimos que Jesús no solo fue un maestro judío, sino un ser humano que entendió la importancia de la unidad y la compasión. Y al explorar estas teorías sobre sus viajes, sus influencias y su conexión con otras culturas, nos damos cuenta de algo importante. La verdad espiritual es más grande que cualquier frontera o límite humano. Si este video te ha hecho pensar, si te ha inspirado o si simplemente te ha dado una nueva perspectiva, no olvides apoyar este canal con un like y una suscripción. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar estas ideas y ayúdanos a seguir explorando misterios como este. Finalmente, quiero dejarte con esta reflexión. No importa si el misterio de Jesús se resuelve algún día. Lo que importa es el impacto que su vida y su mensaje tienen en nuestras vidas hoy. Al buscar respuestas, aprendemos no solo sobre Él, sino también sobre nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, cada vez que buscamos, estamos más cerca de la verdad. Hasta el próximo video.